Bueno, vamos a empezar. El tema que nos corresponde a trabajar el día de hoy, como lo indica aquí, es el MRUV o también conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, MRUV son las siglas de esas palabras, del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Anteriormente, habíamos visto el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, cuando un móvil avanzaba con la misma velocidad siempre. Por ejemplo, si iba con una velocidad de 5 metros por segundo, significa que en un segundo recorría 5 metros, ¿verdad? En 2 segundos, pues otros 5 metros, así que llevaría 10. En 3 segundos, otros 5 metros y llevaría 15, y así sucesivamente, que iba con la misma velocidad, por eso se llamaba movimiento rectilíneo uniforme. Pero ahora vamos a ver uno que es movimiento rectilíneo uniforme, pero es variado. ¿Y qué es lo que va variando? La velocidad, que es justamente lo que vamos a empezar a ver ahorita. Entonces acá, ¿Qué MRUV página dijo, significa profe? Disculpe. la página 49 de su libro, ¿sí? Ahí lo pueden ver, Ah, para irme vale, siguiendo. está bien. Muy bien. Entonces, les decía yo, igual eso, por si tienen alguna duda o algo así, pueden activar su micrófono y decirme, profe, tengo una duda en esto, o quiero que repita esto, no entendí, no lo escuché, cualquier cosa, me lo pueden decir, por favor, yo aquí con gusto, pues se los voy a tratar de resolverles la duda, que de eso trata la clase del día de hoy, ¿verdad? También lo de su cámara, sería bueno que lo activaran para que yo los pudiera ver, ya que algunos, pues, no tiene su nombre completo y me cuesta identificar, ¿verdad? Sí, sí es posible. Su micrófono sí estaría bien que lo tengan desactivado. ¿Por qué? Porque normalmente en casa pues suele haber un poco de ruido y a veces cuando hay varios conectados y hay ruido de cada quien, entonces se junta un ruido acá y al final nadie puede escuchar la clase, ¿verdad? Ahora, si ustedes consideran que no tienen ruido en casa, pues no hay problema, pueden activar su micrófono y mantenerlo encendido. ¿Ok? Entonces vamos a continuar, les estaba diciendo, MRUV, que significa movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Y qué significa eso? Significa que es el movimiento de un objeto que va en línea recta, pero que su velocidad cambia uniformemente por unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene la misma velocidad, sino que como indica aquí, va cambiando de velocidad, ya sea que aumente o disminuya de velocidad, pero no va a tener la misma. Esa es la diferencia al tema anterior que habíamos visto. El tema anterior era la misma velocidad. En cambio aquí va a ir cambiando la velocidad conforme pase el tiempo. ¿Sí? Ahora, como indica acá, a ese cambio de velocidad que experimenta un objeto o un cuerpo, en unidad de tiempo se le llama aceleración o se le conoce como aceleración. ¿Sí? Entonces, a ese cambio de velocidad, o cuando ustedes les digan cómo se le llama el cambio de velocidad, se le llama aceleración. ¿Sí? ¿Queda claro esa parte? Entonces, tomando en cuenta lo que acabo de mencionar, un objeto va a tener entonces lo que es una velocidad inicial y una velocidad final, ya que va cambiando, como dije. Entonces, va a iniciar con una velocidad, supongamos una velocidad de 5 metros por segundo, y después de cierto tiempo va a cambiar y ahora supongamos que tiene una velocidad de 25 metros por segundo. Entonces, ¿por qué cambia de velocidad? Por la aceleración que habíamos visto, ¿verdad? Que es el cambio de la velocidad. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con la fórmula principal de este tema, que sería la fórmula de la aceleración, y es esta que está apareciendo ahorita en pantalla. Ahora, esta fórmula, ¿qué significa cada uno de esos datos? Bueno, vamos a ir viéndolo uno por uno, ¿sí? La A minúscula de acá simboliza a la aceleración, ¿ok? La A minúscula, aceleración, simple. Esta V y una F en la parte de abajo, que se le dice V sub F, significa velocidad final, ¿ok? Luego, después de la velocidad final, solo permítame un momento, voy a revisar algo. Ahí estamos. Creo que hay algunos de sus compañeros que no me siguen escuchando. Entonces les digo, si alguien le podría decir, ya sea por WhatsApp o por Facebook o por cualquier medio, que debe de activar su micrófono en la parte de abajo para que me pueda escuchar, ¿verdad? Entonces, mientras se conectan, vamos a continuar. Les decía entonces, V sub F significa la velocidad final, ¿sí? La velocidad con que el objeto va a finalizar su movimiento. Ahora, aquí a un lado aparece V sub 0. V sub 0, ¿qué es lo que significa?
significa velocidad inicial. La velocidad con que el objeto inicia a moverse. Son distintas velocidades, por eso es que tenemos que diferenciarlo. Velocidad final con la que finaliza y velocidad inicial con la que inicia, ¿verdad? Su nombre lo dice. Y esta pequeña t minúscula en la parte de abajo, ¿qué significa? Significa tiempo, ¿ok? Entonces, estos son, o esta es la fórmula principal y a esto se refieren los datos. Cada uno de estos símbolos a esto se refiere. Ahora, si ustedes se preguntan cuál es la unidad de medida de la aceleración, así como la distancia, por ejemplo, la distancia lo medimos en lo que son metros en el sistema internacional, pero también lo podemos medir en kilómetros, lo podemos medir en centímetros, en millas, en muchas otras unidades. Esa es la distancia. El tiempo, por ejemplo, en el sistema internacional se mide en segundos, pero nosotros también podemos medir el tiempo en horas, en días, en minutos, en meses, en segundos. Hay muchas formas de medir el tiempo, ¿verdad? Esa es la unidad de medida. La velocidad también lo medimos, es siempre la distancia sobre el tiempo, es decir, en metros por segundo, en kilómetros por hora, en millas por hora, etcétera. Entonces, si ustedes se preguntan cuál es la unidad de medida de la aceleración, la unidad de medida de la aceleración siempre va a ser la distancia sobre el tiempo al cuadrado. Es decir, si la distancia lo tomamos en metros y el tiempo en segundos, la unidad de medida de la aceleración, ¿cuál sería? Sería de metros por segundos al cuadrado. Siempre va a ser eso. Ahora, si nosotros estuviéramos trabajando con kilómetros y estuviéramos trabajando con horas, entonces la unidad de medida de la aceleración no sería metros por segundo al cuadrado, sino sería kilómetros por horas al cuadrado. ¿Sí? ¿Queda claro esa parte? Bueno, ahorita vamos a tomar un tiempo para escuchar si tienen alguna duda con lo que acabamos de ver, que esa es la parte introductoria, solamente es parte teórica de lo que debemos de conocer antes de entrar a la parte práctica o a la parte operacional. Entonces, les pregunto si alguien tiene alguna duda, activa su micrófono, me dice, profe, no entendí esta parte, profe, repita esto, o simplemente activa su micrófono, me dice, profe, todo está claro, voy entendiendo todo, ¿verdad? Igual si necesitan tiempo para copiar, díganme antes de poder continuar con lo demás. Les pregunto entonces, alguien que tenga alguna duda que me diga por favor, o si no, pues dígame, profe, no hay dudas y así continuamos. No hay dudas, profe, dele, dele. ¿Ya? No hay dudas entonces. Pero ahora sí ya me No, escuchan aquí estamos todos, ¿verdad? aplicados todos juntos. No, profe, no hay duda. Como debe ser. Ah, muy bien. William ya me escucha, ¿verdad? Ya me escucha. Sí, ahí estamos. Y recuerden esto para las próximas clases también, ya sea con otros maestros o conmigo cuando repitamos la clase, porque vamos a estar utilizando Zoom. Cuando no me escuchen, les repito, en la parte de abajo a la izquierda aparece un símbolo como de audífonos o algo así. Entonces ustedes tienen que tocarle ahí y ya luego les dice permitir o llamar a través del dispositivo, el audio a través del dispositivo, algo más o menos así. Le tienen que dar a permitir o a aceptar y ya me van a poder escuchar. Entonces creo que ya todos me están escuchando. Entonces si no hay dudas con esto, vamos a seguir. En este tema no es como el tema pasado que solamente habían 3 fórmulas. Si recuerdan, el tema pasado solamente estaba la fórmula de la velocidad, del tiempo y la distancia. 3 fórmulas con las cuales utilizamos en todo el problema. Ahorita, al haber distinta velocidad, como les decía, porque aquí hay cambio de velocidad, entonces van a haber mucho más fórmulas, ¿sí? Entonces, ¿dónde podemos ver esas fórmulas? En la página 50 de su libro. Ustedes pueden buscar en la página 50, en la parte de abajo, ahí aparecen todas las fórmulas que probablemente vamos a estar utilizando en cada problema, ¿sí? En un problema no es que vayamos a utilizar todas las fórmulas, sino vamos a utilizar tal vez 2 o 3 como máximo. Entonces, si se dan cuenta de la fórmula de la aceleración, que es la primera que aparece ahí, aparecen 2 fórmulas. Esta que acabo de anotar acá y aparece esta que también está apareciendo ahorita en la pantalla, son 2 fórmulas. Entonces, si ustedes se preguntan, profe, en un problema, ¿cuál de las 2 fórmulas vamos a utilizar? Pues eso va a depender de los datos que nosotros tengamos o de los datos que nos esté dando el problema. Sí, eso ya lo vamos a ver con el ejemplo. Se dan cuenta, también aparecen fórmulas de velocidad final,
aparecen fórmulas de velocidad media, fórmulas de distancia y fórmulas de tiempo, ¿sí? Aparecen distintas fórmulas y les repito, cada una de las fórmulas pues lo vamos a utilizar para un problema en específico según los datos que nosotros obtengamos. Otros conceptos más que vamos a ver que son importantes. Dice lo siguiente, aparece aquí. Cuando un objeto se encuentra en reposo, o diga el objeto parte del reposo o está en reposo, ¿qué me está indicando? Que la velocidad que va a tener en ese momento, ¿a cuánto va a ser igual? Va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces, si me dice el objeto parte del reposo o el objeto está en reposo, yo automáticamente sé que la velocidad es 0. ¿Por qué? Porque cuando un objeto está en reposo, significa que no se está moviendo. Y si no está moviendo, pues obviamente no tiene velocidad. Ahora, la aceleración puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Y cuál es la diferencia de este signo que puede tener la aceleración? Bueno, si la aceleración es positiva, indica que la velocidad aumenta. Es decir, que va cambiando de velocidad, pero va aumentando. Suponiendo que inicia con una velocidad de 5 metros por segundo. Bueno, después de cierto tiempo ya no va a ser 5, sino va a ser 10. Después de cierto tiempo ya no va a ser 10, sino va a ser 15. Luego 20, 25 y así va aumentando. ¿Por qué va aumentando? Porque la aceleración es positiva. Pero si fuera el caso contrario, donde la aceleración es negativa, entonces la velocidad disminuye. Es decir, si tenía una velocidad de 25, luego va a tener una velocidad de 20, luego una velocidad de 15, una de 10, y así va a ir disminuyendo hasta detenerse. Entonces, estos tres conceptos es muy importante que los tomen en cuenta. Si quieren, les digo, lo pueden ir anotando en su cuaderno, les voy a dar tiempo, o si no, pueden sacarle captura también, aunque no se los recomiendo. Lo que recomiendo es que vayan anotando ustedes para que no se les olvide. De hecho, eso aparece en la página 49. Ahí pueden buscarlo. Todo lo que estoy explicando aquí aparece en la página 49, pero aquí lo tengo como que un poquito más ordenado y solamente saqué lo más importante, se podría decir, de esa página. Entonces, esto sería la parte teórica, ¿no? La parte introductoria, antes de ver lo que son ya las operaciones. Entonces, antes de entrar a lo que son las operaciones, les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda con esto? ¿Alguna parte que no entendió? ¿Quiero que le repita nuevamente? ¿O todo está quedando muy claro? Profe, yo no entendí nada porque como no escuché desde el principio. Va. Lo último Entonces, que dijo, profe, no se escuchó muy bien. va. Bueno. Entonces, como William no estaba, igual voy a hacer un repaso así rápido de lo que vimos y luego voy a explicar nuevamente lo que está en la parte de abajo. ¿Okay? Entonces, les decía yo, Gracias, profe, gracias. bueno, vamos a explicárselo. No, Porque igual Camarón, muchos no creo lo que vi. entraron un poquito tarde, ¿va? Entonces, Sí, yo también entré tarde, profe. Sí, yo también entré tarde, Yo ni profe. siquiera podía activar el Tarde. sonido. Y me rechazó una vez y tuve que eliminar la aplicación. sí, pues, bueno, espero que no pase para la próxima clase, ¿verdad? Ahora ya saben que en la parte de abajo se activa. Entonces, para los que acaban de entrar, porque todavía siguen entrando varios de sus compañeros, entonces voy a aprovechar a hacer como un resumen de lo que ya expliqué, ¿verdad? Entonces, les decía yo que el día de hoy vamos a trabajar con este tema de MRUV, ¿sí? Lo que está en la pantalla. Entonces, el tema anterior que habíamos trabajado simplemente era MRU, donde la velocidad era la misma, ¿sí? Solo permítanme, acá está. Donde la velocidad era la misma, es decir, no cambiaba de velocidad. A diferencia de este tema, donde el objeto va a ir cambiando de velocidad, ¿sí? No tiene la misma velocidad, ya sea que vaya disminuyendo o vaya aumentando. Entonces, como dice acá, a ese cambio de velocidad se le conoce como aceleración, ¿ok? Al cambio de velocidad se le conoce como aceleración. Entonces, también les decía que si hay cambio de velocidad significa que va a haber una velocidad inicial con la que empieza a moverse el objeto y también va a haber una velocidad final con la que termina el movimiento del objeto. Van a haber dos velocidades en este caso o en este tema. ¿Por qué hay dos velocidades? Por la aceleración, ya que va cambiando la velocidad. También les mencionaba que esta es la fórmula principal que vamos a estar trabajando, la fórmula de la aceleración. Es la principal, mas no significa que solamente esta, sino podemos utilizar varias que aparecen en la página 50 de su libro en la parte de abajo. Allá aparecen, si no estoy mal, son 11 fórmulas, creo yo que son las que aparecen. Bueno, ahí los pueden contar después. Y les decía que no es que vamos a utilizar las 11 fórmulas, sino que dependiendo de cada tema, cada problema, vamos a ver los datos y vamos a seleccionar las fórmulas más adecuadas. En cada problema van a utilizar 2 fórmulas, máximo 3 fórmulas, nada más, ¿sí?
También les explicaba que la A minúscula significa aceleración. Esta V sub F significa velocidad final. La V sub 0, es decir, que tiene un 0 en la parte de abajo, significa velocidad inicial. Y la T minúscula significa el tiempo, ¿verdad? Ese es el significado de cada uno de los símbolos de nuestra fórmula principal, ¿sí? Entonces, también les mencionaba que la unidad de medida de la aceleración es el tiempo sobre la distancia al cuadrado. Entonces, si la distancia lo medimos en metros y el tiempo en segundos, la aceleración sería en metros por segundos al cuadrado, ¿sí? Si nuestra unidad de medida fueran kilómetros y fueran horas, entonces la unidad de medida de la aceleración sería kilómetros por horas al cuadrado, dependiendo de los datos que tengamos, ¿sí? Pero siempre va a ser lo mismo, distancia sobre tiempo al cuadrado. Y esto último que aparece en la parte de abajo, que me estaban comentando ahí que no se escuchó bien, pues lo vuelvo a repetir. Son 3 conceptos importantes que debemos de tomar en cuenta para cada problema, ¿sí? El primer concepto es que si un objeto, si el problema me dice que un objeto se encuentra en reposo o parte del reposo, me está indicando a mí que la velocidad que tiene, ¿cuánto es? Es 0. Significa que no se está moviendo. Cuando un objeto se encuentra en reposo, significa que no se está moviendo, por lo tanto, su velocidad va a ser 0, siempre. Los otros 2 conceptos son muy parecidos. Me indica que si la aceleración es positiva, es decir, la aceleración, el resultado que me salga acá, este cambio de velocidad es positivo, significa que la velocidad va a ir aumentando conforme pase el tiempo, ¿sí? Pero si fuera el caso contrario, si la aceleración fuera negativa, significa que la velocidad va a ir disminuyendo, es decir, va a ir bajando, va a ir de más a menos, ¿sí? Esos son los conceptos que había explicado ahorita lo último. Entonces, les pregunto nuevamente, ¿ahora sí quedó claro o todavía siguen con alguna duda? ¿No me escucharon? Para aprovechar No, ahorita el profe, tiempo. gracias, hoy sí. Ahora sí todo claro, ¿verdad? Igual les decía, por si quieren ir anotándolo, pues les estoy dando un poquito de tiempo para que lo puedan ir anotando en su cuaderno. O si no, lo pueden buscar en la página 49 de su libro. Les digo que ahí aparece todo lo que estoy colocando aquí en pantalla, solamente que aparece en un orden un poco distinto. Entonces, solo sería de que ustedes lo vayan buscando y vayan subrayando en su libro, ¿sí? Esto viene en su examen final. Puede venir alguna de estos conceptos. Puede que les digan su examen final. ¿Cómo se le conoce al cambio de velocidad que experimenta un objeto en una unidad de tiempo? Entonces, ¿cómo se le conoce ese cambio de velocidad? Se le conoce como aceleración, ¿verdad? O les puede decir, ¿qué velocidad va a tener un objeto cuando se encuentra en reposo? Cuando se encuentra en reposo, ¿qué velocidad va a tener? 0, ¿sí? Preguntas así como esas son las que pueden venir en su examen final, refiriéndonos a la parte teórica, porque la parte práctica es la que vamos a ver ahorita, realizando algunas operaciones, ¿sí? Entonces, si no hay dudas, vamos a pasar a lo siguiente, que sería la parte práctica, realizando operaciones. Hago aquí. Listo. Ahora sí. 30 alumnos. Creo que todos me escuchan, ¿verdad? Si hay alguien que no Sí, me profe, escucha, fuerte, pues... claro. Bueno, vamos a ver qué hace ahí para poder escuchar. Entonces, ahí estamos. Entonces vamos a continuar con lo que estábamos. Ahorita tocaría la parte práctica, ¿verdad? La parte de resolver ejercicios utilizando las fórmulas correspondientes. Entonces, veamos el primer ejemplo. Tengo 2 ejemplos preparados aquí. Dice el ejemplo número 1. Hay en la aceleración y la distancia que recorre un automóvil si parte del reposo y después de 10 Profe, no se segundos mira. tiene una velocidad de 25 metros por segundo. ¿Cómo? Dígame. No puedo ver lo que está explicando. Un diamante me sale. ¿Un diamante? Sí. Está viendo a Ah, Valdizón. ya sé. Entonces, para que no ocurra eso, los demás, por favor, que tengan su micrófono activado, lo desactivan, porque cuando uno activa el micrófono y hay un poquito de ruido, cambia la pantalla y se pone esa pantalla. Entonces, desactiven su micrófono para que así aparezca solamente la mía, que yo soy el que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda, pues sí lo activan y ahí pues voy a poder resolver sus dudas. Ahora sí, me imagino que ya aparece la pantalla, ¿verdad? Entonces, si es así, vamos a continuar. Si no, pues ahí me escriben en el chat o me dicen por el micrófono para que yo pueda ver qué es lo que está pasando. Entonces, les decía que estamos leyendo lo que es el primer ejemplo, el ejemplo número 1, y nos indica que vamos a encontrar lo que es la aceleración y la distancia que recorre un automóvil si parte del reposo
y después de 10 segundos tiene una velocidad de 25 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, el primer paso que debemos llevar a cabo para resolver este problema es anotar nuestros datos. Yo lo voy a anotar aquí en la parte de la izquierda. Dice datos, ¿verdad? Lo primero que me indica acá es que un automóvil parte del reposo. Y como les dije hace un momento, cuando un objeto parte del reposo, ¿qué velocidad va a tener en este caso? 0 metros por segundo. Exactamente. Va a tener 0 metros por segundo. ¿Por qué? Porque parte del reposo significa que no se está moviendo todavía. ¿Qué otro dato tengo yo acá? El otro dato que tengo es que me indica que después de 10 segundos tiene otra velocidad, ¿verdad? Una velocidad de 25 metros por segundo. Entonces, si la velocidad inicial es de 0, significa que esta velocidad de 25 metros por segundo va a ser la velocidad final. Ya tengo mis dos primeros datos, velocidad inicial y velocidad final, ¿sí? ¿Y cuál es el tercer dato que tengo? Bueno, aquí me dice que después de 10 segundos, estos 10 segundos es el tiempo que pasó para cambiar esa velocidad. Entonces, lo acabo de decir, ese tercer dato es el tiempo, 10 segundos. ¿Sí? Y algo que deben de tomar en cuenta aquí es que media vez ustedes encuentren 3 datos, ya van a poder resolver todo el problema, ¿sí? No importa si me piden aceleración, distancia, velocidades, un montón de cosas, con que ustedes tengan 3 datos, ya tienen resuelto el problema prácticamente. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestros 3 datos, vamos a continuar. Vamos a anotar qué es lo que nos piden, ¿sí? ¿Qué nos piden encontrar? En este caso nos piden encontrar la aceleración, que lo representamos con una letra A minúscula, y también encontrar lo que es la distancia, que es una D minúscula, ¿sí? Entonces, solamente por favor les pido ahí que no estén manchando el pizarrón, porque yo puedo ver aquí quién es y después lo puedo sacar o bloquear. Entonces, no estén fallando el pizarrón, por favor. Ahí estamos. Les decía, aquí están la aceleración y la distancia, que son los datos que nosotros vamos a encontrar. Entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar lo primero que me pide aquí, que es la aceleración. Y para saber qué fórmula voy a utilizar, me voy a la página 50 de mi libro. Pueden ir a la página de 50 y ver las fórmulas que aparecen de aceleración. Si observamos en la página 50, aparecen 2 fórmulas de aceleración, ¿sí? Estas 2 que estoy colocando ahorita en la pantalla. Ahora, de esas 2 fórmulas, ¿ustedes cuál creen que vamos a utilizar? ¿La primera fórmula o la segunda fórmula? La primera, profe. La La primera. primera fórmula. Sí. Bueno, me están diciendo la primera, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a saber si la primera o la segunda o la tercera o las fórmulas que aparezcan? Pues a través de nuestros datos, por eso es importante anotar nuestros datos. Yo tengo velocidad inicial, tengo velocidad final y tengo tiempo. Y si me doy cuenta, la primera fórmula son justamente los 3 datos que pide. Velocidad final, velocidad inicial y tiempo. Entonces sí puedo utilizar la primera fórmula. Si yo quisiera utilizar la segunda fórmula, tengo que observar mis datos. Y aquí me pide velocidad final, que sí lo tengo. Me pide velocidad inicial, que igual lo tengo, pero me pide 2 veces la distancia. Y si se fijan en nuestros datos, no tenemos distancia. Al contrario, lo que vamos a calcular también después es la distancia. Entonces, la segunda fórmula, obviamente, no la puedo utilizar porque no tengo todos los datos. Entonces, me voy a ir por la primera, ¿sí? Así es como seleccionamos la fórmula a través de nuestros datos. Si nosotros no anotamos nuestros datos al principio, se nos va a hacer un poco más difícil, ya que a veces no alcanzamos a ver todos. Por ejemplo, aquí solo vemos 10 segundos y 25 metros por segundo. Y pueden decir, profe, pero no dice velocidad inicial. Pero sí lo dice porque dice que el objeto parte del reposo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante anotar nuestros datos. Sabiendo eso y sabiendo que vamos a utilizar la primera fórmula para encontrar la aceleración, yo lo voy a anotar, ¿sí? Copié la fórmula tal y como está. ¿Y cómo lo voy a operar? Me indica que voy a restar la velocidad final, le voy a restar la velocidad inicial, ¿sí? Y al resultado de esa resta, ¿qué va a pasar? Lo voy a dividir dentro del tiempo. Realizando esa operación voy a encontrar la aceleración. Entonces, vamos a sustituir nuestros datos en la fórmula y quedaría de esa manera. En lugar de colocar V sub F, voy a colocar el valor y ¿a cuánto equivale? Equivale a 25 metros por segundo. Por eso lo coloqué en la parte de arriba. Me indica que le voy a restar la velocidad inicial. Entonces, menos el valor de la velocidad inicial. ¿Y cuánto es la velocidad inicial? 0. Entonces queda 25 menos 0. Y todo esto lo voy a dividir dentro del tiempo. ¿Y el tiempo equivale a cuánto? Según lo que me indica acá, 10 segundos. Por eso es que de esta manera es que distribuyo los datos en la fórmula correspondiente.
Luego de haber colocado los datos correspondientes en la fórmula, viene lo más sencillo. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Debemos de operar, ¿sí? Entonces, si yo resto aquí, 25 menos 0, ¿cuánto me queda? 25 dividido 10. Y al final, cuando me queda una fracción me está indicando a mí que es una división. Entonces, puedo dividir yo 25 dentro de 10, ¿y cuánto resulta? 2.5. Exactamente. ¿Y cuál era la unidad de medida de la aceleración? Les había dicho al principio que es siempre la distancia sobre el tiempo al cuadrado. Entonces, si me doy cuenta, la distancia aquí lo estoy midiendo en metros y el tiempo lo estoy midiendo en segundos. Por lo tanto, la aceleración me va a quedar en metros por segundos al cuadrado, ¿sí? Esa sería mi respuesta. ¿Ok? Significa que la aceleración que tiene este automóvil que parte del reposo y que después de 10 segundos tiene una velocidad de 25 metros por segundo, significa que tuvo una aceleración de 2.5 metros por segundos al cuadrado. ¿Ok? Les pregunto ahora, con esta primera parte o este primer cálculo que acabamos de hacer, ¿existe alguna duda? ¿Alguien se perdió de qué fórmula utilizamos o cómo realizamos la operación? No, profe. No, profe, todo bien, profe. Todo bien. Claro, ¿verdad? Si se dan cuenta, no es nada complicado operar esto, ¿sí? Otra cosa, antes de que se me olvide. Si ustedes no alcanzan a ver bien los datos en su pantalla o en su teléfono, solamente pueden hacer zoom con los dedos y ya se va a ampliar y se va a ver mucho más claro, ¿sí? Entonces, es un recordatorio por si no alcanzas a ver. Bueno, se ve todo bien, excelente. Entonces, bueno, si no hay dudas, vamos a continuar con la siguiente operación. ¿Por qué la siguiente? Porque me dice aquí hay la aceleración, que ya lo encontramos, y la distancia. Nos pide encontrar dos cosas, ¿verdad? Entonces, voy a encontrar ahora lo que es la distancia. Voy a anotar aquí distancia, ¿sí? Y luego me voy a la página 50 de mi libro nuevamente y voy a buscar una fórmula de distancia. Si ustedes ven en su libro en la página 50, aparecen 3 fórmulas de las cuales yo puedo utilizar. Ahora les pregunto a ustedes, de las 3 fórmulas, según nuestros datos que tenemos, ¿cuál podríamos utilizar? ¿La primera, la segunda o la tercera? La primera. La primera, indica su compañero. Ujú. Muy bien, la primera, así es, podemos utilizar la primera, ¿por qué? Porque nos pide velocidad final, que lo tenemos, nos pide velocidad inicial, que igual lo tenemos, y nos pide aceleración, y la aceleración es justamente la que acabamos de calcular. Entonces, sí podemos utilizar la primera fórmula. Si observo la segunda, que está apareciendo también en la pantalla, me pide velocidad inicial, que sí lo tengo, me pide tiempo, que igual lo tengo, que son 10 segundos, me pide aceleración y tiempo nuevamente. Entonces, la segunda fórmula sí la podría utilizar. ¿Okay? Ahora, la tercera fórmula, ¿qué es lo que me pide? Distancia es igual a ¿qué? Velocidad media, es esta V y una M, velocidad media, por tiempo. El tiempo sí lo tenemos, pero la velocidad media no. Entonces, primero deberíamos encontrar la velocidad media y luego encontrar la distancia. Pero tendríamos que hacer otro procedimiento. Entonces, y aquí es donde ustedes tienen que decidir, ¿verdad? Siempre vayamos por lo más sencillo en este caso. Si existen 3 fórmulas de las cuales 2 son complicadas y una es fácil, pues utilicemos la fácil. ¿Por qué? Porque de todos modos nos va a dar el mismo resultado. En este caso vamos a utilizar la primera fórmula. ¿Okay? La primera fórmula es la más sencilla de utilizar, ya que la segunda, si se dan cuenta, tiene muchas operaciones y de hecho aparecen fracciones, entonces tendríamos que trabajar con fracciones, se nos haría un poquito más complicado. Y la tercera fórmula sí es muy corta, porque solo es velocidad media por tiempo, pero tendríamos que calcular primero la velocidad media por aparte y ya luego utilizarla en esta fórmula para calcular tiempo. Entonces, se nos hace un paso extra y vamos a tratar de evitar eso. Entonces, utilizamos la primera fórmula, que es una fórmula directa, y la voy a copiar. ¿Sí? La copié en la pantalla. Después de eso, al igual como lo hice en la aceleración, voy a sustituir los datos. En lugar de colocar V sub F, voy a colocar el valor, que es, en este caso son 25, ¿verdad? 25 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque así me lo indica la fórmula. Menos la velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 0. Entonces voy a colocar 0 metros por segundo al cuadrado. Y me está indicando aquí que lo voy a dividir dentro de 2 veces la aceleración. Entonces, en la parte de abajo voy a colocar 2 por el valor de mi aceleración. En este caso, la aceleración es de 2.5 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Teniendo ya los datos en mi fórmula, ¿qué
queda operar. Recuerden que para operar, según la jerarquía operacional, que eso ya lo vieron en matemáticas con el señor Raquel, en el primer bloque debieron verlo, ¿sí? Es la jerarquía de operaciones, el orden en que resolvemos los problemas. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando hay resta, multiplicación y división y potencias, primero vamos a resolver siempre las potencias. Entonces, es lo primero que voy a resolver. Y me fijo acá. 25 al cuadrado. 25 al cuadrado, ¿cuánto resulta? 25 por 25. ¿Resulta cuánto? 625. 625. Exactamente. Ahí lo pueden ir operando en su calculadora. Es importante que lo vayan comprobando porque a veces pueden verlo en la clase, si pasaban las presenciales, ¿no? Que veían en la clase y decían, esto está muy sencillo. Cuando iban al ejercicio se quedaban con la duda. Entonces ahorita hay que aprovechar esta clase para ir operando o para que vayan operando ustedes y quitarse la duda si es que tienen algo. Entonces, 25 al cuadrado sería 25 por 25 y da 625. Ahora aquí le voy a restar la velocidad inicial al cuadrado, es decir, 0 al cuadrado. ¿Y 0 al cuadrado cuánto es? 0 por 0 me da 0. Entonces, al darme un valor 0, no me está afectando nada en mí. Y para evitar volver a escribirlo, entonces simplemente lo elimino. ¿Por qué? Repito, porque 0 al cuadrado da 0, entonces 0 no me afecta en nada y solamente voy a dejar los 625 que elevé al principio, ¿sí? En la parte de abajo, 2 por 2.5. Bueno, 2 por 2.5 me resulta 5, ¿sí? Y al final, al igual que en la aceleración, me quedó una fracción. Entonces, cuando quede una fracción, me indica que es una división, así que divido. 625 dividido 5, ¿cuánto me resulta? 125. 125, así es. Significa que la distancia es de 125, ¿ok? Entonces, haciendo un resumen, la aceleración, bueno, nos pide hallar la aceleración y la distancia, que recorre un automóvil si parte del reposo y después de 10 segundos tiene una velocidad de 25 metros por segundo, significa que tuvo una aceleración de 2.5 metros por segundo al cuadrado y que recorrió una distancia de 125 metros. Y ya tendríamos resuelto este problema, ¿sí? Así es como viene en la hoja de trabajo que les subí, que deben de subir a la plataforma más tardar el domingo. Y así me gustaría que lo hicieran ustedes en su cuaderno, ¿verdad? Dividir, colocar aceleración, su procedimiento y su respuesta encerrada en un cuadro. Distancia, su procedimiento y su respuesta encerrada en un cuadro. O dependiendo qué cosa es lo que les pida calcular. Entonces, ¿alguna duda con lo que acabamos de ver ahora, que es el cálculo de aceleración y distancia del tema de MRV, o todo está claro? Todo está claro, profe. Todo está Todo claro. está claro, profe. Todo Para claro. entender perfectamente, Ay, para hacer profe. otro ejemplo. Muy bien, muy Profe, bien. ahí Gracias. estamos. Ujú. De Ya hecho, sí, les voy entendimos. a colocar otro ejemplo para que no se queden solo con uno, ¿verdad? Pero si ya entendieron que bueno, me alegra mucho eso. Todo bien, dice Leiser. Sí, bueno. Excelente. Entonces, Esta enfermedad nos puso más Claro, profe, inteligentes. si entendido David, ahí está todo. bueno. Todos estamos muy Entonces, inteligentes. también les pregunto, ¿quieren tiempo para copiarlo? ¿O ya lo copiaron? ¿O sacaron captura? Ya lo Ya, capturé. ¿Ya lo copiaron? ¿Ya lo copiaron? Muy bien. Yo estoy tomando captura para después lo voy a resolver yo solito, a ver si me da el mismo resultado. Ah, muy bien, muy bien. También pueden hacer eso, ¿verdad? Realizar el procedimiento por aparte y luego verificar si les queda el resultado. Qué bueno. Entonces, al parecer no hay más dudas. Veo que todo les está quedando claro. Espero que eso sea eso es muy bueno, ¿verdad? Que no existen dudas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a pasar a un segundo ejemplo, que es un problema un poco distinto. Se van a dar cuenta que trae diferentes datos, es una diferente forma de resolverlo, pero igual venimos a hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Seleccionar la fórmula, sustituir datos y operar. Entonces, aquí lo tengo yo como ejemplo número 2. Nos dice el ejemplo número 2. Un móvil se mueve a una velocidad de 15 metros por segundo, experimentando una aceleración de menos 3 metros por segundo cuadrado. Y me pregunta, ¿qué distancia y cuánto tiempo necesita para detenerse? Entonces,
Es un poquito diferente el problema, pero lo primero que voy a hacer es lo mismo que hice en el problema anterior. Anotar los datos que me están dando. Entonces, si se fijan, dice acá que se mueve con esta velocidad. Entonces, esta velocidad con la que se está moviendo el objeto es con la que inicia a moverse. Entonces, esta sería la velocidad inicial. Velocidad inicial es igual a ¿cuánto? A 15 metros por segundo. ¿Ok? Profe, me había Ahora, sacado la clase. ¿cómo? Ya me sacó de la clase y no vi qué hizo. Yo lo saqué de la clase. Sí, Ah, bueno, entonces, si fue así, pues significa que entró con otro nombre, un nombre distinto. no es el mismo profe, solo me sacó y solito me volvió a meter. Ahorita se está refiriendo a usted, ¿no? Sí, hasta ahorita entré. Ah, entonces no sé, qué raro, tal vez debió ser la conexión o algo así, porque no he sacado a nadie. Al principio sí saqué a alguien que colocó un nombre que obviamente no era de una persona, ¿verdad? O sea, no sé ni quién era, entonces lo saqué porque deben de entrar con el nombre que corresponde. Pero en este ratito no he sacado a nadie, tal vez debió ser error de conexión a internet o algo así. Pero bueno, lo Ah, bueno que ya está en clase, entonces sí se quedó ahorita acá, ¿verdad? En el ejemplo 2, en el ejemplo 1 dijimos que no habían dudas, ¿verdad? ajá. Sí, Sí, ¿verdad? en Ah, el bueno, 2 me entonces, quedé, profe. muy bien, de hecho estamos iniciando, solamente había leído este problema y ahorita empezamos a anotar los datos. ¿Sí? Entonces, si hay alguna otra Ah, duda me pueden decir, activar su micrófono y decirme, yo con gusto les respondo y vemos cómo lo solucionamos. Entonces, les decía yo que este objeto me indica acá que inicia a moverse con esta velocidad de 15 metros por segundo. Entonces, esta es la velocidad inicial, ¿ok? Eh, experimentando una aceleración de -3. Y nos dice la pregunta, ¿qué distancia y cuánto tiempo necesita para detenerse? Significa que el objeto o el automóvil se está moviendo con cierta velocidad, pero me dice que cuánto tiempo necesita para detenerse. Significa que al finalizar el movimiento, el objeto o el automóvil en este caso se va a detener. Y cuando un objeto, un automóvil se detenga, ¿qué velocidad creen que va a tener ese objeto? Pero, Cero, ¿verdad? Cuando se detiene un objeto no tiene velocidad, entonces la velocidad final en este caso sería igual a ¿cuánto? A cero. Miren que aquí es diferente al problema anterior, ¿verdad? Aquí inicia con una velocidad de 15, se está moviendo, y finaliza con una velocidad de cero porque se llega a detener. ¿Ok? Ya tengo dos datos, velocidad final y velocidad inicial. Y también aquí me dice que experimentando una aceleración de -3 metros por segundo al cuadrado. Ahí me dice qué dato es la aceleración que equivale a -3 metros por segundo al cuadrado. Ahora, ¿por qué aparece negativo? Y en el resultado anterior me dio positivo. Bueno, en el resultado anterior me dio positivo porque iba aumentando, que partía de 0, e iba aumentando y creo que llegaba hasta 15 o 25, ¿verdad? Aquí es distinto. Aquí el objeto inicia con cierta velocidad y va disminuyendo hasta detenerse. Y como les dije al principio, cuando una aceleración es negativa significa que disminuye de velocidad. Por eso es que sí coincide con este problema. ¿Okay? Teniendo en cuenta eso, también se fijan, ya tenemos nuestros tres datos y con estos tres datos ya podemos resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Voy a anotar qué es lo que necesito calcular y aquí me lo dice el problema. ¿Qué distancia y cuánto tiempo necesita? Son los dos datos que yo voy a calcular. Distancia y tiempo, ¿sí? Y voy a hacer el mismo procedimiento que el ejercicio pasado. Distancia, que es lo primero que voy a calcular. Me voy a la página 50 del libro donde aparecen las fórmulas a utilizar y selecciono, ¿verdad? Aparecen tres fórmulas. Ustedes, de las tres fórmulas, ¿cuál creen que son las que vamos a utilizar? La primera. La primera, ¿sí? Correcto, en este caso igual vamos a utilizar la primera fórmula. No siempre es la primera, se los digo desde ahora, ¿verdad? Pero en este ejercicio pues sí nos resultó la primera. La segunda, si se dan cuenta, no la podemos utilizar porque pide velocidad inicial, si la tengo, pero pide tiempo y nosotros en nuestros datos no tenemos tiempo. Entonces, la segunda definitivamente no la podemos utilizar. La tercera sí la podríamos utilizar, pero igual necesitaríamos sacar primero la velocidad media. Y eso pues lleva a otro procedimiento que vamos a tratar de evitar de hacer. Entonces, la primera fórmula sí la puedo utilizar ya que tengo los datos suficientes. Tengo la velocidad final, la velocidad inicial y la aceleración. Entonces, voy a copiar la primera fórmula. Y luego voy a sustituir los datos. Aquí ya estaría con los datos sustituidos, ¿sí? En lugar de colocar V sub F, coloqué el valor. ¿Y qué valor decíamos que tenía? 0. 0 metros por segundo al cuadrado. Y le voy a restar, como indica la fórmula, la velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad inicial? 15.
Entonces quedaría menos, paréntesis, 15 metros por segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? Y por último me indica aquí abajo que lo voy a dividir dentro de 2 veces la aceleración. Entonces voy a colocar 2 por el valor de la aceleración y el valor de la aceleración es de menos 3. ¿Ok? Y ya tendría mi fórmula con los datos correspondientes. Simplemente me queda lo más sencillo, que es operar siguiendo siempre la jerarquía operacional. Entonces, la jerarquía operacional primero vamos a resolver potencias. Así que sería 0 al cuadrado, ¿cuánto resulta? 0, ¿verdad? Entonces, si me queda 0 lo voy a eliminar, no es necesario que lo coloque. Luego, si se fijan, aparece un signo menos. Entonces, ese signo menos lo voy a volver a copiar ya que está fuera del paréntesis. Porque todo lo que se va a elevar al cuadrado es lo que está dentro del paréntesis. Como el signo menos está afuera, lo copio afuera de igual manera. Entonces, 15 al cuadrado, 15 por 15 resulta 225. ¿Okay? Esto en la parte de arriba como numerador. Ahora, en la parte de abajo sería 2 por menos 3 metros por segundo al cuadrado. 2 por menos 3, ¿cuánto resulta? Menos 6. ¿Sí? Al final esta fracción, perdón, como les dije anteriormente, es una división, así que voy a dividir 225 menos 225 dividido 6, ¿cuánto resulta? ¿Alguien que lo opere por ahí, por favor? 37.5. Correcto. Significa que la distancia que recorre es del 37.5. Ahora, 37.5, ¿qué? Segundos, horas, metros, kilómetros. Pues me fijo mis datos, ¿verdad? Estamos trabajando en metros y segundos. Y como es distancia, entonces solamente voy a colocar metros. Entonces significa que la distancia que recorre hasta detenerse este móvil es de 37.5 metros. ¿Alguna duda ahí? Creo que alguien había hablado o solamente fui yo que escuché un poco de ruido. ¿Por qué ahí se multiplica por 2 en el menos 3 metros Ah, muy bien. por Se segundo? multiplica por 2 porque así está dada la fórmula. Significa que aquí lo puede ver. 2 veces A significa que siempre lo vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque así lo establece la fórmula. ¿Sí? Ah, basta, ya entendí. ¿Alguna otra duda? Todo muy claro. Díganme ustedes. Ahí está bien, profe. Está bastante bien. Todo claro, profe. Todo claro. Bien. Al parecer no hay dudas, ¿verdad? A ver, hay 33 en la clase. Creo que sí hay bastante el día de hoy. ¿Sí? En la clase normal, ¿cuántos eran ustedes? No me acuerdo. Eran como 40, ¿no? Creo que sí eran 40. Un poquito más. Éramos 39. 39. Ah, bueno, sí estamos. Si hay 33 de 39, significa que solamente 6 no se conectaron. Creo que faltan las 2 señoritas, porque no se dan cuenta, ¿no? Sí, faltan yo y las usted dos. primero les calificaba de primero y los aplicados éramos nosotros. ¿Cómo nos discriminaba? Yo. Profe, y Marcia ya se salió de estudiar. Ah, ok, sí. Sí, pues sí, me imagino Creo que ya algunos... así había dicho, Solo quedó la Jackie. Solo Jacqueline, ¿verdad? No le No, avisaron a Jacqueline que había Se voy a clases. Anderson. Mamá, Coco. Oiga, profe, bájele puntos. Bueno, ya. Entonces, les di tiempo para que copiaran. Si no habían copiado, o sea, para resolver dudas. Si no hay dudas, pues seguimos a lo que nos resta, porque nos queda una parte, ya que nos dice qué distancia fue la que calculamos y tiempo necesita para detenerse. Entonces, nos hace falta calcular tiempo. Voy a anotar yo aquí tiempo y voy a buscar en la página 50 de igual manera una fórmula de tiempo. ¿Sí? Ahí estarían las 3 fórmulas. Y como lo hice en el ejercicio pasado, voy a seleccionar la más adecuada. Les pregunto a ustedes, ¿qué fórmula utilizarían? ¿La primera, la segunda o la tercera? La primera. La primera. Primero la profe. Todos dicen la primera. Profe. La primera, profe. La primera. Así es. Sí, la primera, justamente, profe. porque tenemos La los profe. datos suficientes, ¿verdad? Así es, la primera. Tenemos los datos suficientes, velocidad final, velocidad inicial y aceleración. Aunque la segunda, si se fijan, también tenemos los datos suficientes. Velocidad inicial se repite, aceleración, distancia y aceleración. Podríamos utilizar la segunda, pero si se fijan, es una fórmula muy larga donde hay raíz cuadrada, hay signo más menos y hay fracción. Entonces, es un procedimiento un poquito largo y vamos a tratar de evitar hacer todo ese procedimiento. La tercera fórmula es muy corta, si se fijan, 2 veces aceleración por distancia dividido aceleración.
Pero, ¿qué sucede? Anótenlo esto en su libro, por favor, está en la página 50. Anoten ahí, Profe. lado, que esta última fórmula, sí, dígame, Profe, tengo una duda. dígame. Ya va a terminar la clase, profe. Sí, ya va a terminar en un momento, no se preocupe por eso. Ya va a poder Bájale salir. puntos, profe, por interrumpir. Entonces, les decía que esta última fórmula, la más pequeña de que aparece acá, sí se puede utilizar, pero solamente cuando la velocidad inicial sea 0. Por eso les decía, anótenlo ahí en su libro en la página 50, con una flechita si quieren, que esta última fórmula de acá solo se utiliza cuando la velocidad inicial sea 0. Si me fijo acá, mi velocidad inicial, ¿a cuánto equivale? Equivale a 15. Entonces, yo no lo puedo utilizar en este problema, ¿sí? En otro problema tal vez sí, pero en este específicamente no puedo utilizarlo. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial no es 0. Entonces, si no puedo utilizar la tercera y la segunda fórmula es muy larga, pues voy a utilizar la primera fórmula. Así que lo vuelvo a copiar en la pantalla. Después de copiar en la pantalla, voy a sustituir datos. Tiempo es igual al valor de la velocidad final. ¿A cuánto equivale? 0. Menos el valor de la velocidad inicial, que ¿a cuánto equivale? 15. ¿Sí? Dividido la aceleración, y la aceleración equivale a -3, como habíamos dicho hace un momento. Entonces, simplemente queda operar. Si yo resto aquí 0 menos 15, ¿cuánto me queda? Menos 15, ¿verdad? 0 le quito 15, me queda menos 15. Y en la parte de atrás, abajo, perdón, me sigue quedando menos 3. Al final realizo una división. Menos 15 dividido menos 3, ¿cuánto resulta? 2.5, no. 5. ¿Sí? 15 dividido 3 es 5. Y como estamos hablando de tiempo, el tiempo, ¿qué unidad lo vamos a colocar? En segundos, ¿verdad? No vayan a colocar tiempo 5 metros, porque es lógico, es tiempo, se mide segundos. Y lógico, profe. Entonces, ahí estaría lo que es el tiempo, y ya tendríamos nuestra segunda respuesta. Significa que un móvil que se mueve a una velocidad de 15 metros por segundo y experimenta una aceleración de -3 metros por segundo al cuadrado, va a recorrer una distancia de 37.5 metros y va a tardar 5 segundos hasta detenerse, ¿verdad? Y aquí estaría resuelto el problema. Y de esa manera es como lo resolvemos, ¿verdad? Y terminaríamos con todo. En este caso, si fuera un ejercicio, ustedes no se van a tardar ni 5 minutos en poder resolver. Entonces, nuevamente pregunto, ¿hay alguna duda? Ya que este es el último ejemplo que tengo preparado para la clase del día de hoy, para que lo podamos resolver. No, profe, está cuestión de seguir la No, fórmula. profe. Todo claro, ¿verdad? Si Está dan fácil cuenta, porque es están las fácil. fórmulas. Está fácil, Todo profe. claro, profe, todo claro. Sí, profe, y ya. Muy bien, entonces solamente no olviden que siempre estén en la página 50 de su libro, ¿verdad? Donde aparecen las fórmulas. Y también copien bien. No vaya a ser que copien una variable mal y les cambie todo el resultado. Al igual que le está operando de manera correcta, ¿verdad? Entonces, eso sería todo para la clase que tenía preparada el día.